¿Qué tal? Esta es la siguiente clase de literatura griega imperial y esta vez trataremos el tema de los himnos y las fábulas, concentrándonos en esta ocasión en los himnos. De las formas líricas, la que parece gozar de cierto éxito por aquellos tiempos imperiales, tanto a nivel culto como popular, es la hímnica, que también goza de cierto aprecio igualmente por parte de los conocedores. El himno es una forma literaria común y reconocida de la poesía religiosa en el Oriente Próximo y en el Mediterráneo, desde antiguo y hasta nuestros días. De igual manera, el himno también fue empleado desde muy antiguo para loar a los gobernantes, porque parece tener su origen en la alabanza, que no es sino una forma de conmover los ánimos del poderoso. Cito a Walter Burkert. Un modelo visible para alabar al que está en lo alto es el sol, que se eleva esplendoroso sobre la tierra. Por eso, el sol es una metáfora favorita de alabanza en diferentes lenguas. Sin embargo, el terror subsiste, mezclado con la exaltación. El ser superior es capaz tanto de matar como de conceder la vida. La alabanza incesante lo moverá a ejercer sus poderes benévolos y desalentará la hostilidad. Que esté de buen humor, hílaios, como dicen los himnos griegos. La alabanza estabiliza el sistema de rango y de poder. El rey es garantía de seguridad y de buena vida. Los dioses, en cambio, sostienen al mundo. Así entonces, la música es un acompañamiento frecuente de la alabanza y la canción combina un sonido poco común con una gran claridad y una resonancia que hechiza a quienes lo escuchan, por lo que el himno tiene también un principio mágico que transmite. Los cantos de alabanza son uno de los medios más poderosos de expresión, de atracción y de propaganda de muchas religiones. La alabanza y el himno, por otro lado, procuran la jerarquía. Los adoradores abajo se sienten seguros en su propia posición a través de la entonación del himno que influye benéficamente en el Dios que está arriba, obligándolo a que atienda la petición porque está acompañada de un reconocimiento a su suprema dignidad. Un himno, en definición de Jan Bremer, es una plegaria cantada. Plegaria es entonces un concepto más general y el canto no es indispensable en ella. Pero Bremer no obtiene esta definición sino a partir de lo dicho por Platón, quien claramente define, cito, aquella forma de canto que ruega a los dioses le damos por nombre el de himno. En sí, Platón ya está refiriendo a un concepto que no parte del mundo arcaico, donde el himno tenía otras características, pero a partir de él se diferencia del encomio, porque el encomio solo se dirige a los mortales, aunque en ambos se sostenga el objetivo de halagar a alguien, y por ello la relación que tiene con la retórica, integrándose el aspecto musical con el literario. De hecho, algunos himnos conservados en los papiros tienen también la notación musical y se pueden cantar hoy en día, como vamos a ver en un momento. Cierto es que el término hymnein puede simplemente significar decir, aunque nunca pierde su halo de celebración, su sentido místico primigenio. Pero desde temprano se comenzó a especular con los dioses, y ello también afectó a esta forma de poesía religiosa. Al respecto, el autor antiguo, Menandro el Rétor, sostiene: son estos, cuando se entona un himno a Apolo, identificándolo nosotros con el sol y discutiendo acerca de la naturaleza del sol, y acerca de Hera como el aire y Zeus como el calor. Son estos himnos, pues, los científicos. El término en griego es fisiologikoi. Son estos, pues, los científicos, y emplearon este tipo, sin duda, Parménides
y Empédocles, pero también Platón en el Fedro empleó himnos científicos cuando trató a Eros como un sentimiento del alma dotándolo de alas. De tal suerte, los poemas filosóficos de un Parménides o de un Empédocles ya eran considerados en la antigüedad como himnos igualmente, y es claro para cualquier lector de estos autores entender el porqué de esta aseveración. De tal suerte, la prosa irá inundando el quehacer religioso y el mundo del himno, y algunos sermones sacerdotales serán considerados por los teólogos como himnos igualmente. Menandro el Rétor los denomina manteutoi, y entre ellos clasifica los sermones de los neoplatónicos o algunos realizados por el emperador apóstata Juliano, como el que le dirige al sol. De entre los poetas líricos que compusieron himnos en el periodo, destaca la figura de Mesomedes de Creta. Mesomedes era un liberto de Adriano. Se asegura, en la Suda, que incluso escribió un panegírico en honor del malhadado Antino. Mesomedes era músico y poeta lírico de una orientación que hoy llamamos miniaturista, y conservamos de él 4 himnos, a saber, el himno al sol, a Helios, el himno a Némesis, a la naturaleza y a Isis. Se agrega un 5.º himno, el himno a las musas o a la musa, porque se encuentra en el mismo código que los 4 anteriores. De Mesomedes también se conservan otras piezas, todas muy breves, y cuyos temas son muy curiosos. 2 son poemas sobre relojes de sol, hay uno sobre la invención del vidrio, hay una descripción, una éfrasis poética de una esponja y otra de una esfinge. Las obras de este autor son de ritmos muy variados, sus metros también son muy variados. Su lengua está plagada de dorismos, lo que al propio tiempo pues le da cierta gracia sonora a sus poemas. Las obras de Mesomedes tienen la particularidad de que se conservan en el papiro con la notación musical, como ya les había mencionado, y por ello pueden escucharse musicalmente, es decir, podemos reproducir las piezas. Muchos investigadores modernos se han dedicado a ello, y uno de ellos es el español Gregorio Paniagua, quien en este disco reproduce varias piezas que conservamos con que conservamos con notación musical, y en otras, bueno, aprovecha sus estudios para dotarlas de música. Vamos a escuchar entonces el himno al sol, el himno a Helios, y a continuación el himno a la musa, y luego daré su traducción. La música no la voy a poner, bueno, está fuerte para que se escuche bien, espero no se vicie mucho el sonido, y les voy a presentar, además de que ustedes poseen el texto, se los voy a presentar en imagen, ahorita aquí la hojita para que lo vean y puedan seguirlo. Vamos a ver si se ve claramente, ahí estaría el himno, y vamos pues. Eufameito pasa icer, que cai pontos cai pnoiai, ure a tempe asigato, eijo zongo y tornizon, meleigar pros gemas baini, foibos acersecomas eujaitas.
siguiente es a la musa. Escuchen, está obviamente en pronunciación iotacista. Muy bien. Veamos entonces la traducción de ambos himnos. Inicio con el himno al sol. Bendice el éter todo, la tierra y el mar y los vientos. Los montes de valles deliciosos callan y los ecos sonoros de las aves, pues está a punto de llegar cerca de nosotros el brillante, de larga cabellera, de hermosos rizos. Padre del alba de párpados nevados, quien en rosado carro persigues las huellas aladas de tus potros, orgulloso por tus áureos cabellos. En torno al infinito dorso del cielo, entrelazando tus rayos que giran por doquier, la fuente de permanente mirada de tu esplendor, rondando en torno a la tierra toda, y los ríos de tu fuego inmortal, engendran una adorable mañana. Para ti, el sereno coro de los astros danza a través del señorial Olimpo, cantando siempre una melodía relajada, con la febea lira regocijándose, y delante la grisia Selene lidera el tiempo estacional, con el arrastre de sus blancos terneros. Tu benévola mente se alegra, rondando el universo de muchas vestiduras. El himno a la musa dice: cántame, musa amada, inicia mi melodía, una brisa de tu gruta sacuda mi corazón. Sabia Calíope, que preside a las amables musas, y tú, sabio iniciador, vástago de Leto, Delio, Pan, disponte benévolo para mí. Al parecer este segundo himno no es totalmente de Mesomedes. La primera parte, de los versos 1 al 4, está escrita en jonio y su métrica difiere de la que emplea el poeta imperial. Por el contrario, los más viables son los versos siguientes, que van del 5 al 9, que estas sí fueran obra del cretense Mesomedes, porque están escritos en su dorio preferido y es similar tanto en contenido como en espíritu a la obra que mejor conocemos de él. Muy bien. El grupo de los himnos órficos, el libro de los himnos órficos, es nuestro siguiente ejemplo de hímnica imperial. Es una colección de 87 u 88 poemas dirigidos a diversos dioses. La mayoría son prolijas invocaciones plagadas de epítetos y con un escaso valor poético, aun cuando puede haber algunos que presenten un intenso sentido religioso. Por su estilo, se datan en el siglo II después de Cristo, pero, como admite un escéptico Leski, la colección como tal puede ser muy posterior al siglo II y que simplemente se ennoblezca al presentar el texto como del mítico Orfeo. Los himnos celebran lo mismo divinidades órficas como Protógono que dioses tradicionales olímpicos, pero también divinidades poco conocidas o poco reverenciadas de este mundo, como las nubes, las horas o el marino Palemón. Es pues un testimonio muy interesante del sincretismo de la época. Los himnos siguen un esquema básico, tras una breve epíclesis, ya saben del griego epíclesis, epiclesis, que significa nombre o título, es decir, después de un título, siguen alabanzas a la deidad. Normalmente son letanías de epítetos
que finalizan con una súplica a la divinidad para su protección. Con todo, parece posible afirmar que estos himnos pertenecen a una sola mano, lo cual es muy interesante, un único autor, aun cuando no sea el fabuloso músico. Si bien ese personaje debió proceder de Asia Menor, debió tener una inspiración mística muy acorde con los movimientos filosóficos religiosos de su tiempo, como serían el neopitagorismo y el neoplatonismo. Veamos un ejemplo al sueño, que de hecho siempre va acompañado en la epíclesis de qué perfume hay que dirigirle al sueño. En este caso es el perfume de la adormidera. Recuerden, tienen su texto griego para poderlo seguir. Sueño, soberano de todos los bienaventurados, de los mortales hombres y de todos los seres vivientes a quienes alimenta la anchurosa tierra. Pues solo dominas a todos y a todos frecuentas, atando los cuerpos con cadenas sin bronce. Disipa las preocupaciones, otorgando dulce calma de las fatigas y entregando el santo consuelo de toda pena. Y salvando las almas, remueve la inquietud de la muerte, pues eres el propio hermano de olvido y muerte. Pero, bienaventurado, te ruego venir, dulce y atemperado, a salvar con benevolencia a los iniciados en las obras divinas. Muy bien. Ahora, vamos a tener dos personajes más, recibiendo el primero la influencia de Mesomedes. Ya en el siglo IV de nuestra era encontramos a Sinesio de Cirene, discípulo de la célebre Hipatia de Alejandría y obispo cristiano más tarde, quien escribió himnos que hermanan los genuinos sentimientos religiosos con el pensamiento neoplatónico. Pero el verdadero recuperador de la herencia hímnica griega será Proclo de Constantinopla, ya en el siglo V de nuestra era y de escuela también neoplatónica. Proclo va a intentar subordinar el antiguo politeísmo al sistema filosófico que él sigue. Así que vamos a ver a estos dos autores de manera sucinta. Empezamos con Sinesio. Son 9 los himnos que han llegado a nosotros, obra de este obispo cristiano y dirigidos obviamente a Dios, a Jesús y a la Santísima Trinidad. Sinesio recibió su educación filosófica de la tristemente célebre Hipatia de Alejandría, quien era una neoplatónica de la escuela filosófica de Porfirio. A pesar de que recibió el llamado al episcopado en el 410, Sinesio siguió leal a su ilustre maestra y todavía está en debate si el cireneo abrazó verdaderamente el cristianismo, porque como filósofo no parece creer en muchas de las doctrinas que como obispo debía enseñar a sus fieles. Sin embargo, sus himnos sí parecen mostrar, si no un cristianismo ortodoxo, al menos una devoción adecuada a sus principios religiosos, logrando una combinación entre sus reflexiones filosófico-neoplatónicas y su sentir meramente cristiano. El leitmotiv de Sinesio en sus himnos es el deseo de que el alma retorne a Dios. Y esto sigue la clara línea filosófica de Porfirio, el maestro de su maestra, digamos, quien aseguraba que la esencia de la adoración era convertirse en Dios, retornar al origen prístino de la divinidad. Sin embargo, a diferencia de su fuente filosófica, Sinesio sí dirige sus himnos directamente a Dios, y esto es en disonancia con el neoplatonismo, como vamos a ver después con Proclo, que aseguraba que no podía utilizarse la palabra con el sumo creador, es decir, con la divinidad principal, porque ello sería propiamente una blasfemia. Al Dios había que invocarlo en silencio, en un mutismo sacro. Pero Sinesio no sigue aquí esta tendencia. Por el contrario, él considera que el himno verbalizado era una plegaria más que adecuada para la adoración, y lo testifica la confección de sus propios himnos.
Como el poeta cristiano entonces abandona los viejos dioses que Porfirio y después Proclo van a seguir invocando, abandona también todo el vocabulario poético, abandona la métrica, que era el hexámetro homérico, hesiódico, y sus himnos son menos uniformes, están escritos en varios metros, utilizan un dialecto dorio, seguramente siguiendo la hímnica de Mesomedes, renuncia entonces a la intertextualidad con el mundo pagano que había enriquecido las obras de los primeros cristianos. Con todo, Sinesio lo que busca es adorar a Dios y lo hace con los himnos más bellos posibles. Tienen allí en su antología uno de estos ejemplos. El lenguaje es un tanto difícil, no tanto en su construcción cuanto en algunos términos. Protos nomon, geuroman, episoi, macar, ambrote, gone kidime partheno, Iesu solimeie, neopagesein harmogais, cresai kitharas mitus, al geumeneios, anax kai degniso musican, ex ewageon melon, gymnesomen aftiton theon, hia theumegan, ainotoku patros, ton cosmogonon coron, tan pantomigephisin, Sofian apeirision, ton epuranios theon, ton hipoctonios nequin. Es un muy bonito himno y dice así: en principio, un canto descubrimos para ti, bienaventurado, inmortal, vástago célebre de una virgen, Jesús de Jerusalén. Entre recientes armonías habiendo pulsado las cuerdas de una cítara. Pero, entre favorecidos, Señor, también recibe la música de inmaculadas melodías. Entonaremos un himno al Dios eterno, al gran Hijo de Dios, del Padre Creador de edades, doncel de la creación, de naturaleza mixta, Dios celestial y cadáver soterrado. Creo que la parte más bella es esta final, donde hace esa combinación entre en la visión de un Jesús divino y un Jesús mortal. Muy bien, bueno. Proclo, nuestro otro himnógrafo, nació en Constantinopla en el 412 de nuestra era y muere en Atenas unos 73 años después, alrededor del 485. Sus estudios comenzaron en Alejandría con el peripatético Olimpiodoro, pero continuarían bajo la tutela del neoplatónico Plutarco el Joven en Atenas, y con apenas unos 28 años ya Proclo escribe un comentario platónico sobre el Timeo, y allí denota ya sus progresos como estudiante. A la muerte de Plutarco siguió sus estudios con Ciriano, y este, al fallecer, le dejó su cátedra en Atenas. Las teorías filosóficas de Proclo disienten de las del otro gran filósofo neoplatónico del tiempo, que es Plotino, para quien la unión con el uno, es decir, con la suma divinidad, con el sumo creador y conformador del universo, se produce mediante la razón pura, que permite la abstracción de lo sensible y la elevación del hombre a lo divino. Vean cuánto hay aquí del germen del cristianismo posterior. Proclo, por el contrario, considera que dicha unión se establecía por medio de la simple existencia. El alma se repliega sobre sí misma, decía Proclo, como a todo ser incorpóreo. Este caso era el de los démones, de los espíritus intermediarios entre los hombres y el uno, y ello se realizaba con entera independencia del cuerpo, aunque todavía dependa con mucho y en muchas maneras de él. Porque lo que era necesario, decía Proclo, era sentir las impresiones de este mundo. Es decir, a través de este mundo se comprendía lo que era el uno y se podía llegar a él. De tal suerte, para Proclo existe una jerarquía, una gradación en la perfección, porque entre más cerca se halle del uno, tanto más simple se debe ser, más esencia se debe ser. Estas teorías se encuentran en sus dos obras principales, Teología de Platón e Instituciones Teológicas, en las cuales las disertaciones siguen la rigurosa teoría lógica de sus orígenes, que son aristotélicos.
Ahora, la antigua creencia sobre la indisposición violenta que podían sufrir los dioses si no recibían la correcta adoración seguía muy vigente en tiempos de Proclo, y la filosofía había racionalizado dicha creencia popular al considerar que los dioses eran seres trascendentes, libres de las emociones de envidia u orgullo, por lo que en nada consideraban las alabanzas mezcladas con los humos grasientos de los sacrificios. No obstante, seguían considerando que la adoración divina era algo honorable, porque en el caso específico del neoplatonismo, esta adoración elevaba el alma hacia el sumo bien, el uno, el altísimo Dios. Como dicho ascenso era gradual, había que primero acercarse a las deidades menores, consideradas causas mayores producidas por las causas menores producidas por las causas mayores, y estas a su vez por el uno. Entonces ahí volvemos a notar la gradación: el uno, las causas mayores y las causas menores. Estas son dioses menores. Los neoplatónicos los llaman seirai en griego. El antiguo sentido de que los dioses debían recibir pleitesía con el fin de conjurar sus cóleras es transformado por los neoplatónicos en un deseo de las divinidades porque el humano participe de su gracia y de la cercanía que tienen con el uno. Es precisamente a través de esta revisión hacia los dioses que nos llenamos con grandes bienes y nos salvamos, dice el propio Proclo. Dado que el himno es una verbalización persuasiva que no ha abandonado su carácter místico, es que la academia de entonces empleaba el himno como un medio más que útil para alcanzar ese propósito filosófico. Y tenemos una continua mistificación de lo que antes fue un pensamiento meramente racional e incluso antagónico a lo religioso, como estaría en sus bases Platón. Paradójicamente, mientras más teológico se volvía el pensamiento filosófico imperial, más predispuesta se hallaba la sociedad de aquel siglo V ante el paganismo, y la adoración pública se volvió más problemática. Y esto provocó al neoplatonismo ateniense a adorar con mayor ahínco a las deidades. Siempre la persecución nutre la adoración religiosa más que socavarla. En el contexto neoplatónico, el filósofo es a la vez un sacerdote. Proclo celebraba a los dioses en las grandes fiestas de todos los pueblos, de todas las naciones, con himnos, y prueba de ello es la colección de sus piezas, que incluían divinidades muy exóticas, que por desgracia esos himnos los hemos perdido. Perdón. Al respecto señala el autor antiguo Marino: Proclo no observaba los ritos de ninguna ciudad, incluyendo los de Atenas. Fungía como un hierofante del mundo entero. El título se lo otorgaba él mismo porque un hierofante es precisamente el que muestra, phainomai, lo sagrado, hieros, y que lo hace a los demás. Es pues el que inicia en los misterios a los devotos. Y de la misma manera, Proclo revelaba los misterios de la filosofía platónica al mundo entero. Una de las primeras directrices de su quehacer filosófico fue adentrarse en la naturaleza divina y mostrar que todos los sistemas teológicos, caldeos, órficos, homéricos, todos se hallaban en armonía con la filosofía de Platón. Entonces era como un ecumenismo tendencioso. De allí el interés neoplatónico por todos los cultos en los que participaba y estudiaba. Si bien Proclo no debió tener mucha idea de qué celebraban esos pueblos, consideraba que sus creencias en sí revelaban el sistema metafísico no platónico. Es decir, él ya tenía una hipótesis y la buscaba, ya tenía una ideología y la buscaba en las demás religiones. Consideraba que sus creencias entonces eran una extraña mezcla, y por tanto su propia visión es sincrética y ecuménica dentro del ámbito religioso, y no es la única figura del tiempo que se encuentra en este mismo camino. Podríamos citar a Isidoro, que fue mentor de Damasco,
y al sucesor de este, a Marino, que después fue cabeza de la academia y que siguen con este mismo sincretismo. Los himnos de Proclo fungían, dicen los expertos, como un sistema teúrgico, es decir, una forma en que se consigue hacer emerger lo divino en lo humano. De ahí su importancia y su empleo. Mediante el contacto que se establece con la deidad, se consigue la elevación del espíritu hacia tal esencia y se consigue también subir un peldaño hacia el uno. Como llevamos dicho, el neoplatonismo es un sistema graduado. Asevera Denberg, que es el editor de Proclo. El alma humana se originó desde la inteligencia divina del mundo, pero descendió hasta la realidad material. La mayoría de las almas olvidaron por completo sus orígenes y se enfrascaron por entero en el mundo material. Como resultado, mueren con un alma estancada en la materia y no les permite ascender a través del mundo inteligible. Pero son arrastradas fuera del Hades por los demones. Sin embargo, esas almas que fueron afortunadas al surgir mediante la iniciación teúrgica se ven limpias y luego de la muerte se les permite tomar su lugar en la realidad inteligible. Son esas almas las que lograron escapar de lo que los neoplatónicos llamaban el viento del destino. El lenguaje empleado desde tiempos ancestrales en los himnos es para Proclo una serie de símbolos que fueron implantados por el Uno, por el Padre de las almas, como él lo llama, en cada una de sus creaciones espirituales. De aquí que recitarlos era hacer surgir estos símbolos y enfocarse al perfeccionamiento gracias a su descubrimiento, o mejor, su redescubrimiento. De tal suerte, la recitación de tales himnos favorecía la ascensión de los iniciados. La mayoría de sus himnos pueden entonces recitarse sin importar la nacionalidad. Son simplemente una profesión de fe. No obstante, algunos pueden tener una intencionalidad personal, como el que se ofrece a Afrodita Licia, por ejemplo. Desde tiempos de Homero y Hesiodo, creían los neoplatónicos, los mismos dioses habían inspirado a los sabios para que transmitieran esas verdades universales a los demás y todos pudieran beneficiarse. Así que desde Homero y Hesiodo ellos venían cantando a los dioses neoplatónicos. De aquí que las problemáticas relacionadas con el maestro Platón y la poesía fueron repensadas por los neoplatónicos de este tiempo como Proclo. La solución que se encontró fue dividir la poesía en tres tipos, que de hecho no van muy ajenos a la visión platónica original. Denotan esas divisiones la misma gradación que suponía la teoría filosófica y que tiene como base la conciencia prístina que se adquiere de la naturaleza divina, inherente en los humanos, merced a su alma. Es decir, el alma humana es la que reconoce esas diferencias. Entre más consciente se halla el iniciado de tal vínculo entre el Dios y tu propia alma, entre más lo experimente, mayor será también la inspiración poética. Entonces teníamos tres tipos de poesía. La primera es la poesía inspirada. Esta es un arrebato, una manía en griego, que provocan las musas y que impulsa al alma hacia la unificación con el uno, que es la meta más importante en la vida. Entonces es el tipo de poesía más elevada, mejor. La poesía inspirada, el arrebato poético como el de Homero. Vendría después la poesía científica, episteme. Esta parte de la razón, Proclo dice, pletheton logon, está llena de pensamiento o de pensamientos, de palabras. Los que la practican son aquellos que prefieren el buen sentido y tienen dos objetivos básicos. Alcanzar el uno, como la primera, pero no tan directamente porque no es a través del alma, y procurar el aplauso moral de las costumbres, es decir, ya hay una tendencia moral. Este tipo de poesía científica sería, por ejemplo, la poesía que ya veíamos de Empédocles, de Parménides. Y finalmente estaría en el peldaño más bajo la poesía imitativa, que es una mezcla de meras opiniones, doxai, y de fantasías, fantasiae. No es más que mimetiqué,
es decir, imitación. Imitación de la verdadera poesía, que es la inspirada, e inflama las más fundamentales pasiones, la alegría y la miseria. Es decir, o te llena el alma de gozo o te sume en la tristeza, lo cual es su meta prístina, según los neoplatónicos. Proclo considera aquí que hay una subdivisión. La copia de la realidad, lo más precisa, esto eikastikon, y que es mejor, digamos, es como un tipo de poesía imitativa mejor, y otra que es meramente fantasía, ton fantasticon, y esa sería todavía más abajo. Entonces todavía hay una graduación más. Obvio que Proclo consideraba la mejor poesía la primera, la poesía inspirada, y de hecho él escribía poesía inspirada. Vamos a ver para la siguiente clase, en esta ya no me da tiempo, en uno de los himnos, y lo vamos a analizar siguiendo las reflexiones de R.M. van der Berg. Bueno, que estén muy bien, nos vemos la siguiente.